Mi nombre es Jorge Frankis, de George Frankis YouTube. Y vamos a estudiar en esta presentación sobre cuál es el nuevo pacto. Porque hay mucha confusión sobre esto, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura con respecto a esto. En Éxodos 19, el pueblo del Padre Celestial le dijo al Padre Celestial, cuando Moisés se le acercó, vamos a comenzar Éxodo 19, del 7 al 8. Entonces dijo Mehushua, o Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahuwah le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, dijeron, todo lo que el Yahuwah ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Padre Celestial las palabras del pueblo. El pueblo había prometido que todo lo que el Padre Celestial había mandado, ellos iban a obedecer. Entonces, vamos a ver Hebreos 8 y 9 para entender lo que verdaderamente dice en el griego original. Yo les voy a decir qué palabras, hay ciertas palabras que no están aquí y por eso se prestan a confusión. Hebreos, el libro de Hebreos es un libro que, escrito por Pablo, ensalza la figura de Yahushua, lo pone en el lugar que se merece, que el Padre utilizó a su Hijo para construirlo, hacer el universo. Entonces que Yahushua es el Hijo porque Él vino a morir por nosotros cuando encarnó. Y Yahushua es la misma, dice el libro de Hebreos, la divinidad misma está en Yahushua. Entonces no hay forma de minimizar a Yahushua en ninguna manera. Y Pablo, desde el principio de este libro, le da su lugar que se merece. Dice en Hebreos 8, vamos a leer, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del templo y de aquel verdadero templo que levantó el Padre y no el hombre. Como se le dijo a Moisés, Moisés, acuérdate de hacer una copia del que tuviste en el monte, del verdadero. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Mehushua o a Moisés cuando iba a erigir el templo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, aquí está el secreto para que usted entienda cuál es el nuevo pacto. Está establecido sobre mejores promesas. Sobre el nuevo pacto, ya vimos el primer punto es este. Déjenme escribirlo. El primer punto es que establecido sobre mejores promesas. Eso es lo principal de este nuevo pacto. Lo volvemos a leer. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El mediador es el que está en el frente delante del Padre Celestial, es Yahushua. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndole les dijo, he aquí vienen los días, dice el Padre Celestial, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Yahuda un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Padre Celestial. Entonces ellos se desentendieron del pacto. ¿Y cuál fue el pacto? En aquella ocasión ellos dijeron, todo lo que el Padre Celestial diga, yo haré. Ya lo vimos en Éxodo 19, 8, que ellos habían prometido que ellos iban a guardar todo lo que el Padre Celestial les dijo. Sin embargo, aquí está sobre mejores promesas. ¿Cuáles son estas promesas? Vamos a verlo. Dice, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Padre Celestial, en que estableceré con la casa de Israel
y la casa de Yahuda un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Padre Celestial. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el nuevo. Después de aquellos días, dice el Padre Celestial, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Entonces aquí yo no veo ningún tipo de abolición. Y vamos a entender más cuando lleguemos al capítulo 9. Usted verá por qué existe tal confusión. Porque los traductores han puesto palabras, estos traductores católicos han puesto palabras en esta Biblia que no están en el original. Continuamos. Por lo cual, dice el Padre Celestial, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, y tenga presente esto, que en Efesios 2, el Padre Celestial dice que de los dos pueblos hizo uno. No hay más Israel y no hay más iglesia. La iglesia es una. Por eso es que en el libro del Apocalipsis la palabra judío no existe, solamente se utiliza como crítica. Aquellos que se llaman judíos no lo son. Y en Apocalipsis 19, 20, 21, 22 no vemos nada de la palabra judío, y eso no existe, porque en Efesios 2 el Padre Celestial dijo que de los dos pueblos hizo uno, dice Pablo. Y lo dice 3 veces, destruyendo la pared de separación. Y ya no hay más dos, dice que hay uno. Y lo que el Padre Celestial unió, que ningún hombre separe. Bueno, vamos como... Y todos estos conceptos son importantes que los tenga para que no sea engañado. Dice, después de aquellos días, dice el Padre Celestial, pondré mis leyes. Él no dice que las va a abolir. Dice que va a poner esas leyes. La promesa ahora es de Él, que Él va a hacer con su Espíritu Sagrado que nosotros observemos la ley por su poder. No es no por espada ni por ejército, sino por el Espíritu del Padre Celestial. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Padre Celestial, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, diciendo, conoce al Padre, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, la palabra pacto nuevo no está aquí, estimado, en esta cita final. Lo que dice aquí es, al decir que ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece estará próximo a desaparecer. ¿De qué está hablando? Está hablando de la promesa, que la promesa vieja queda y ahora viene la nueva promesa. Entonces la palabra pacto, búsquelo por usted mismo en el griego. En el capítulo 8, al final la palabra pacto no está ahí. Lo que dice es lo siguiente, al decir, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. De la ley, no está hablando de la ley, está hablando de las promesas. Las viejas promesas quedan y ahora vienen las nuevas promesas, son las que van. Ahora, en Hebreos 9 dice, ahora bien, el primer pacto, esa palabra no está ahí. Y inclusive la Biblia interlineal, que es una de las mejores Biblias que existe, traduce aquí la palabra no pacto, sino traduce la palabra templo. Y eso es lo que dice. Y ahora vamos a verlo, porque esto es lo que está en contexto. Por eso es que hay tanta confusión, porque hay traductores que han metido palabras que no están. Uno de los ejemplos más gráficos que hay, lo vemos en Zacarías 3. Cómo los católicos metieron la palabra del sombrero que usa el Papa, que se llama la mitra. Cuando se llama a Josué en Zacarías 3 y se le hace el cambio de vestidura, el Padre ordena, en el hebreo original dice, pónganle turbante nuevo. Sin embargo, los sacerdotes católicos tradujeron ahí la palabra mitra, pónganle mitra nueva. Yo quiero que ustedes entiendan estas cosas para que no los engañen. En Zacarías 3 la palabra mitra no está, es la palabra turbante, es la palabra que está en el hebreo original. Sin embargo, en las Biblias católicas, en nuestras Biblias, dice mitra, pónganle mitra nueva. Y como estos tengo ejemplos, muchísimos ejemplos. Y aquí está este ejemplo, en Hebreos 9, donde dice, ahora bien, aún el primer pacto, la palabra pacto no está ahí, es la palabra templo. Y ahora lo vamos a ver porque el contexto lo aclara. Por eso yo siempre le digo a las personas con las que estudio la Biblia, fíjense siempre en el contexto. Si ustedes leen el contexto, el capítulo entero, nada los puede engañar. Aunque los traductores hayan metido palabras
que no están. Y yo he logrado encontrar muchas palabras solamente por el contexto, y después voy al original y así mismo el contexto me dice que la palabra no está aquí y efectivamente la palabra no está. Yo quiero que ustedes lo busquen por ustedes mismos en la Biblia interlineal, en la Biblia en el griego. Dice, ahora bien, aún el primer templo es lo que dice. Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y como dice la cita que le sigue, porque el templo, ahí les está hablando, perdón, en contexto del templo. Entonces, si uno ve el primer pacto, ya como está dándole otro entendimiento a esta área de la Escritura. Y por eso es que la gente dice, oh, el viejo pacto es la ley. No, la ley no está en discusión en ningún momento. Está en discusión las promesas. Por eso es que dice que el viejo pacto estaba basado en unas promesas, en otras promesas. Pero el nuevo pacto está basado en mejores promesas. Entonces el pacto no se está refiriendo a la ley. El pacto se está refiriendo a qué se va a utilizar, qué mecanismos se van a utilizar para que el pueblo sea obediente. Y el mecanismo que se va a usar es las promesas del Padre Celestial, son las mejores promesas y lo que Él promete se cumple. Sin embargo, como vimos en Éxodo 19:8, las promesas de los hombres terminan siempre en nada. Y esto es de lo que habla el libro de Hebreos. Vamos a verlo, dice. Ahora bien, aún el primer templo, porque la palabra pacto no está en Hebreos 9:1. La palabra pacto no está, es la palabra templo. Aún el primer templo tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el templo, ahí lo dice, estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar sagrado. Estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del templo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Y esto es otra traducción incorrecta, porque si usted va en el libro de Levíticos, déjame hacerle un dibujito pequeño aquí. En el libro de Levíticos enseña, aquí está el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, a donde llegaban las oraciones del pueblo, estaba delante de la cortina. Sin embargo, aparentemente, aquí dice, aquí está, detrás está el arca de los mandatos, los querubines y la silla, la silla de la misericordia, que es donde se sienta el Creador. Aparentemente está diciendo que este incensario estaba detrás del velo. Cuando en el libro usted lo puede buscar en el libro de Levítico, el incensario está delante del velo. Ahora, cuando miramos bien la palabra utilizada por Pablo aquí, la palabra esta que está diciendo acá es la siguiente, dice, el cual tenía un fumigatorio, esa es la palabra. El Padre Celestial conoce toda la física, y habiendo una cortina delante, a esta cortina solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año después de la cortina. Y acuérdense que cuando Yahushua muere, esa cortina se parte en dos. Se rompió, dando a entender que ahora tenemos un acceso a el Padre Celestial a través de Yahushua. Y dice el libro de Hebreos que esa cortina representa su piel, su cuerpo. Ahora, ¿por qué Pablo dice que el cual había un fumigatorio detrás? Porque estaba hecho de una manera, si había una cortina aquí, el Padre lo había hecho de una manera que físicamente cuando el incienso se encendía, el olor tenía que pasar atrás. ¿Y cuál es la razón para eso? Acuérdense que el sumo sacerdote, ningún hombre podía oler el incienso porque era cortado del pueblo y perdía su vida. El que oliera ese incienso, que era solo para el Padre Celestial, era una mezcla de 3 o 4 sustancias, el omni y la mirra. Por eso es que el Padre lo había hecho de una manera que el incienso se acumulaba todo en el lugar más sagrado. Y el sacerdote que administraba aquí no olía, no tenía la capacidad de oler ese incienso. Porque si el Padre Celestial pone una ley que dice, si algún hombre huele de este incienso, se merece ¿qué cosa? Ser cortado de su pueblo. ¿Cómo él va a hacer algo en el que el sumo sacerdote, cuando pone el incienso aquí, él lo está oliendo también?
cuando él no podía olerlo, ningún hombre podía olerlo, solo el Padre Celestial. Entonces por eso es que Pablo explica que aquí había un fumigatorio, que la forma en que estaba hecho el templo, todo el incienso automáticamente se acumulaba aquí atrás y el sacerdote no lo olía. La palabra, escuche esto, el cual tenía un incensario de oro, esa palabra no esté ahí, búsquelo. Esa palabra dice fumigatorio, el cual tenía un fumigatorio y el arca del pacto, ahí está, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y vuelve otra vez, la tabla del pacto se está refiriendo a la ley del Padre. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían la silla de la misericordia, que esa es la verdadera palabra, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del templo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Los sacerdotes entraban en esta parte, no podían entrar acá. ¿Y cómo esa ley que decía que ningún hombre podía oler el incienso, cuando ellos disponían el incienso aquí? Y por eso es que Pablo habla del fumigatorio. Pero no es que el altar del incienso estaba delante de la cortina. Usted lo puede comprobar por usted mismo. El altar del incienso está delante de la cortina, y el arca está, lo único que estaba detrás de la cortina es el arca, y delante estaba el candelero, el arca del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Entonces continuamos. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del templo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Sagrado a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar sagrado, el más sagrado, entre tanto que la primera parte del templo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Por eso es que Pablo, ¿qué está hablando aquí? En la parte de afuera, aquí estaba el atrio, en el atrio aquí estaba el altar de los sacrificios, y estaba la fuente donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar aquí adentro. Y este altar de los sacrificios desaparece cuando Yahushua murió en el Calvario. Continuamos, y esto es lo que explica aquí. Dice, ya que consiste de comida, bebida, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Yahushua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar más sagrado, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, hacían sagrado para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Yahushua? El cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha al Padre Celestial, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Creador del universo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Escuche esto. Ya vimos que está basado en mejores promesas. Ese pacto del que está hablando no es la abolición de esta ley, porque cuando él muere la cortina desaparece y el arca de los 10 mandatos, que después en Apocalipsis 15 lo vemos, está en el cielo. La gente que dicen que ya la ley está abolida, ¿cómo va a estar abolida la ley si este es el trono del Padre Celestial? Aquí se sienta Él. Entonces dice, ¿cuánto más la sangre de Yahushua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Padre Celestial, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Creador? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Aquí estamos viendo que no tiene que ver, el pacto no tiene nada que ver con la ley, ni el viejo pacto ni el nuevo pacto, sino qué mecanismo se iba a usar para que restaurar el hombre a la obediencia. Acuérdense que el Padre no elimina la ley. Él restaura al hombre a la obediencia. El hombre desobedece la ley no tiene ningún defecto. Pablo dice que la ley es perfecta. ¿Cómo algo que es perfecto se va a eliminar? Continuamos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Estamos hablando de la ley. No estamos hablando de la abolición de la ley. Estamos hablando ahora de que esa ley tiene su vigencia, es lo que está explicando aquí. Escuchen esto. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandatos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que el Padre nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el templo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Usted ve que la ley no se puede abolir. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Acuérdese que la única ley que es abolida es la ley que tiene que ver con los sacrificios. Por eso es que vemos en Hebreos 9 que dice que tenía que ver con qué, con alimentos, Hebreos 9:10 dice: ya que consiste solo de comida, bebida y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuál es el tiempo de reformar las cosas? Cuando Yahushua muere en la cruz, entonces entra el nuevo pacto, que es el que Él va a hacer en nuestras vidas, de escribir su ley en nuestros corazones. En ningún momento vemos que ese nuevo pacto tenga que ver con la eliminación de la ley. Eso se llama anticristo, eso se llama antinomianismo. Continuamos. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Yahushua en el templo hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Padre Celestial. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso es que la misa es una blasfemia, porque la Biblia aquí en Hebreo dice que su sacrificio se sacrificó una sola vez y su sacrificio es perfecto. Sin embargo, en la misa ellos continúan haciendo el sacrificio de la misa, sacrificando a Yahushua otra vez, y dicen que el hombre tiene el poder en la transubstanciación de poder de hacer a Yahushua. Es una blasfemia. El Padre Celestial hizo al hombre. ¿Cómo el hombre ahora con sus manos va a hacer a Yahushua? Continuamos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Yahushua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Continuamos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios. Amado, esto es lo que fue eliminado. Las leyes que tienen que ver con los sacrificios fueron eliminadas porque eran temporarias, porque el verdadero sacrificio fue Yahushua, y cuando Él viene ya esa ley es abolida. Pero la ley de los mandatos que están aquí, la ley de los 10 mandatos, incluido el Shabbat, las leyes de la fiesta, todas esas leyes no han sido abolidas. La única ley abolida es la que tiene que ver con Yahushua, porque los animales representaban al Cordero verdadero que quita el pecado del mundo. Y cuando Él vino, por eso es que la cortina se rompe y tenemos acceso a la presencia del Padre Celestial a través de su Hijo. No la imagen misma de las cosas
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Cuál era la función de esos sacrificios? Era hacer memoria de los pecados. Aunque es verdad que el Padre tenía esa misericordia y los perdonaba, porque estaban poniendo el dedo, indicando al verdadero sacrificio que era Yahushua, que iba a morir por nosotros. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto es lo que dice el Hijo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te ha agradado. Entonces dije, aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te ha agradado, las cuales cosas se ofrecen según la ley de los sacrificios. Aquí lo aclara, estimado. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de la ley? No está hablando de esa ley, porque si no, el templo hubiera sido eliminado. Y acuérdense que este trono, la silla de la misericordia, está encima del arca de los 10 mandatos. Ese es el trono del Padre Celestial. Mira lo que dice. Pero Yahushua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a nosotros, a través de esa ofrenda. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Sagrado, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Padre Celestial, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, ¿por qué es basado en mejores promesas? Porque ahora son las promesas de Yahushua. Es Yahushua el que está diciendo ahora que Él, por su poder, en nuestras vidas, va a hacer que nosotros guardemos esa ley en una forma perfecta, por su poder. Entonces, ese es el nuevo pacto, estimado. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas y no, déjeme escribirlo aquí. El nuevo pacto no es una abolición. No es una abolición de la ley. El nuevo pacto no es una abolición de la ley, no lo es. Porque aquí vemos que Yahushua dice que Él le va a poner, vamos a leerlo de nuevo. Pero Yahushua, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Esto es Hebreos 10:11. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Sagrado, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Padre Celestial. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, ¿por qué hay personas que siguen encaprichados en utilizar lo que Pablo dice? Número 3, hay que ver lo que dijo Segunda de Pedro 3. El capítulo entero, estúdielo, pero desde el 15 hasta el 18 nos aclara el problema del uso incorrecto de las cartas de Pablo, como la carta de Gálatas y otras, y a través de esas cartas se le olvida al pueblo que Pablo aquí está diciendo que el nuevo pacto es, el Yahushua va a escribir sus leyes en nuestros corazones. No es el quitar la ley, no es abolirla, es escribirla en nuestros corazones. Entonces Pedro aclaró el problema. Estúdiese segunda de Pedro 3, que esto ya lo estudiamos, pero tengo que tocarlo en este tema para que usted entienda por qué un profeta como Pedro aclara que Pablo, las cartas de Pablo se pueden utilizar y la persona puede perder su alma. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro 3,
desde el 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Yahushua es para salvación, como también nuestro estimado, amado cofrade Pablo. Así que Pablo y Yahushua tenían amor por las almas, es lo que dice. Según la sabiduría que le ha sido dada, ¿a quién? A Pablo. Dice, acuérdense que la sabiduría de Yahushua es suya, la de Pablo fue dada. Y esto lo explica aquí. Tener entendido que la paciencia de nuestro Yahushua, nuestro Salvador, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. No solamente tuercen lo que dice Pablo, sino tuercen las otras escrituras para su propia perdición. Estimado, yo apelo a su conciencia. El uso incorrecto de las cartas de Pablo pueden llevar a su perdición. En ningún lugar en las escrituras dicen que las cartas de Pedro, las cartas de Juan pueden llevar a la perdición. Solo el mal uso de las cartas de Pablo, porque en ella hay cosas difíciles de entender. Eso lo dice aquí Pedro, y aclaró eso. ¿Y cómo comienza el capítulo de segunda de Pedro? 3 dice, tengan presentes las cosas que dijeron los profetas en el pasado. Entonces mire lo que dice, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. En las cartas de Pablo, como son difíciles de entender, las personas la utilizan para su propia perdición. Pero hay que tener presente las cosas que dijeron los profetas. Si tenemos presente las cosas que dijeron los profetas y utilizando las cartas de Pablo, no podemos eliminar esas cosas, porque dice, tuercen lo que dicen las otras escrituras y tuercen también lo que dice Pablo. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, ya usted sabe de antemano esto, no lo haga. No utilice las cartas de Pablo para eliminar, para decir que el nuevo pacto tiene que ver con la eliminación de la ley, porque ya lo dice aquí en Hebreos. Aquí dice clarito en Hebreos, dice que Él escribirá esas leyes en nuestro corazón. No dice que las va a abolir, no lo dice. Y en Apocalipsis 14 dice que los mandatos del Padre Celestial y la fe de Yahushua, no vaya a coger ahora fuera del contexto y dice, que Yahushua dijo que una nueva ley te doy, llama al Padre Celestial y llama a tu prójimo. Porque si usted lee ahí en ese capítulo, dice, porque en estas 2 tablas, porque la ley fue escrita en 2 tablas, en estas 2 tablas se sostiene toda la ley y los profetas. Entonces no hay forma de sacar las cosas del contexto y perderse. Es por cuanto no tuvieron amor por la verdad, el Padre les permite un espíritu de error para que crean en la mentira. Entonces dice, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, que Pablo escribió muchas cosas difíciles de entender en todas sus cartas, guardaos no seas que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en el favor y el conocimiento de Yahushua. A Él sea la gloria. ¿Por qué Pedro dice esto? Habían gente dándole ya la gloria a Pablo, al tratar de poner a Pablo por encima de lo que dijo el Salvador. El Salvador dijo en Mateo 5, no penséis que vine a quitar la ley de los profetas. Y hay gente, vino que esto, y cambian, y sí que vino a quitarla. Porque Pablo dijo de esto y Pablo dijo lo otro. No penséis. ¿Por qué? Porque dice, fíjense que cuando las personas le quieren dar la gloria a Pablo, eso es un culto. Por eso es que yo digo, los evangélicos, todos los que guardan el domingo son un culto a Pablo. Porque aquí lo dice, mire, antes bien crecer en el favor y el conocimiento de Yahushua nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Y hasta el día de la eternidad. Y hay gente que le quieren dar la gloria a Pablo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y esto es el gran problema que aquí lo hemos aclarado. El nuevo pacto es que el Padre, que Yahushua va a escribir sus leyes en nuestro corazón. El Padre Celestial va a escribir las leyes, no las va a quitar de ninguna manera. Entonces, vamos a ver Colosenses 2, porque este es el capítulo, y vamos a ver qué es lo que verdaderamente dice ahí. En Colosenses 2, ya sabemos que Pablo escribió cosas difíciles de entender, pero se lo voy a hacer facilito, para que usted vea qué facilito está si usted lee todo el contexto y no saca ninguna cita fuera del contexto. Escuche esto. Dice Pablo en Colosenses 2, porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros y por lo que estáis en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que seáis consolados sus corazones.
esto es lo que Pablo quiere de ellos, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Pablo quiere que tengamos toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y del Hijo. ¿Cuál es el misterio? Aquí está. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué Pablo dice esto? Y usted verá ahora que en el contexto le está diciendo a un pueblo que está confiando en los hombres que le den el conocimiento, cuando el conocimiento está todo en las Escrituras. Yahushua dijo, escudriñad las Escrituras. Dice, y esto lo digo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Persuadirte de qué? De el nuevo pacto, que el nuevo pacto es la ley escrita en el corazón. Persuadirte de lo que dice Pedro, tengan presente las cosas escritas por los profetas. De Isaías 8, dice, ata la ley entre mis discípulos, sus discípulos. No penséis que vine a quitar la ley. Entonces, no, Pablo, un culto a Pablo. Continuamos. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Lo único que no te puede engañar, amado, es la Escritura. Los grandes predicadores te pueden engañar. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Yahushua. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Yahushua, andar en él. ¿Cómo tú lo viste andando? Él dice en Lucas 4, como su costumbre era, él iba a el templo en Shabbat. Arraigados sobre edificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en sus acciones de favor. Mirad que nadie os engañe. ¿El engaño por qué viene? ¿Por medio de qué? Filosofía. La filosofía no es la Torah, no es la Biblia. Las filosofías son las ideas de los hombres. Hueca sutileza, cosas que no tienen ningún valor, según las tradiciones de los hombres. Tú puedes ser engañado por la tradición de los hombres, por la filosofía, por hueca sutileza. En ningún lugar aquí dice que la Biblia te va a engañar. ¿Qué es lo que te puede engañar? Continuamos. Conforme a las reglas del mundo, los rudimentos de este mundo, las cosas de este mundo. El mundo guarda el domingo, el mundo guarda el Christmas, guarda el día de primero de año en diciembre. Esos son los rudimentos. Y no según Yahushua. ¿Qué cosa es Yahushua? Yahushua es la Escritura. Esto es su palabra. Continuamos. Y vosotros estáis completos en él. Quiere decir, Yahushua ya os hizo completo. Escucha esto. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Acuérdense que cuando Yahushua murió en la cruz, ahora vamos a verlo, ¿sobre qué venció él? Dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha mano. La circuncisión ya no tiene valor. La circuncisión ahora es la del corazón. Y vemos en el libro de Romanos cómo dice que la circuncisión fue una señal. Y la señal de nuestros tiempos ahora es el bautismo. Entonces dice, en él también fuiste circuncidado, no con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Yahushua, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder del Padre que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Escuche, estimado, lo que dice aquí en el griego. La cita 14 es la que utilizan de Pablo para decir que la ley fue abolida. Pero ya vimos que el nuevo pacto es la inscripción de la ley en el corazón. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, anulando el acta de los decretos. La palabra aquí es la palabra dogma. La palabra dogma que aparece aquí es una palabra que quiere decir doctrina de hombre. Y lo vamos a ver al final del capítulo. Es la palabra dogma. Aquí la palabra dogma es la palabra decreto. La palabra dogmatizo aparece 3 o 4 veces solamente en la Biblia. 3 veces aquí y una creo que en el libro de Tito. Ya sé.
Y la palabra dogma siempre tiene que ver con mandato de hombre. Y ahora lo vamos a ver en el contexto, al final del capítulo. Dice, anulando el acta de los dogmas que había contra nosotros. Lo único que nos hace daño a nosotros, estimados, son los mandatos de los hombres. Y ahora lo vemos, dice, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí dice claramente, Yahushua se enfrentó contra dos instituciones a las cuales él venció en el madero. Yahushua se enfrentó al poder civil y a la iglesia. La iglesia no tenía poder para crucificarlo y la iglesia judía en ese tiempo fue al gobierno civil y le dijo, crucifícame a este hombre. Yahushua triunfó sobre los dos y los expuso en la cruz como instituciones completamente dirigidas por Satán. Y si usted no entiende esto, léase Isaías 14. En Isaías 14 lo explica en detalle y nosotros tenemos un estudio sobre esto. Así que dice, anulando el acta de los dogmas. Esa es la palabra en el griego, la palabra decreto, en el griego es la palabra dogma. Anulando el acta de los dogmas que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente a la iglesia y al Estado corrupto. La iglesia corrupta fue al gobierno civil corrupto para destruir, poner en el madero al creador del universo, al que lo hizo todo. Por eso los exhibió públicamente. Y eso es lo que viene ahora en el tiempo del fin. La iglesia va otra vez a buscar el poder del gobierno civil para perseguir a aquellos que obedecen las escrituras. Continuamos. Por tanto, que nadie juzgue, no deje que nadie te juzgue porque tú vas a hacer las cosas de acuerdo a las escrituras. Hay gente que dice que nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Pero ¿de qué está hablando aquí? Le está hablando a un pueblo, los colosenses eran gentiles, ellos no conocían la ley, ellos no conocían, aquí es al contrario de lo que la gente cree. Le está hablando a un pueblo que era gentil, que no conocía la ley. ¿Cómo le va a decir qué? ¿Cómo le va a decir que nadie te juzgue en comida, en bebida, en día de fiesta del Padre Celestial? Cuando ellos no conocían esas cosas, ahora es que la estaban conociendo y la gente le estaban diciendo, ustedes son gentiles. Por eso es que habla de la circuncisión también. Ustedes no están circuncidados. Y Yahushua dice, ustedes están completos en Él. Ya ustedes son, como dice él en Efesios, ustedes son Israel. De los dos pueblos hizo uno. Y esa era la acusación contra estos colosenses. ¿Cómo ustedes van a guardar la ley? ¿Cómo ustedes van a guardar el Shabbat si ustedes no están circuncidados? Y Pablo explica que ellos estaban completos en Él. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de reposo, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra. Escuchen esto. La palabra sombra no es sinónimo de abolir. La palabra sombra es algo que es el reflejo de algo. Sin embargo, hay gente que me dice, oh, eso es sombra de lo que ha de venir, como queriendo decir que ya fue eliminado. La palabra sombra y la palabra eliminar no son sustitutos, no son palabras gemelas, no son sinónimos. La palabra sombra que es reflejo de algo que ha de venir, y lo que se elimina no es sinónimo con sombra. Y aquí dice, porque son sombra de lo que ha de venir, nos indica lo que viene. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Yahushua, que es la iglesia. Nadie os prive de vuestro premio, de observar la fiesta, de observar el Shabbat, de guardar la Torah. Eso es lo que dice. Afectando humildad y ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Quién me puede decir a mí que los 10 mandatos que el Padre Celestial les dio al pueblo en el Sinaí, donde en el templo que Él se sienta, y esos mandatos están de donde Él se sienta, que son algo carnal? Es una blasfemia. Nadie os prive de vuestro premio, dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado con su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, hazte a la cabeza. Como dice 2 de Pedro 3, pon a Yahushua por encima de Pablo, obedece lo que los profetas han dicho.
Nadie os prive vuestro peño, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose la cabeza, en virtud que es Yahushua, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da el Padre Celestial. Pues si habéis muerto con Yahushua en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a dogmatizo, a dogmas? Eso es lo que dice. Esa palabra, precepto es la palabra dogma, mandato de hombre. Estamos hablando en el contexto, tales como no manejes. ¿Cuándo, en qué lugar del libro de la ley, de la Torah, dice no manejes, ni gustes, ni a un toque? Eso no está ahí. Está hablando de mandatos de hombre. Y la cita 22 lo aclara. En conformidad a mandatos y doctrinas de hombre. Cosas que todas se destruyen con el uso. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando que Yahushua venció en la cruz a la iglesia, que es la que ha puesto dogmas y doctrinas falsas, y venció a el gobierno civil y lo expuso como dos instituciones corruptas en la tierra. En conformidad a mandatos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿qué vemos aquí en Colosenses 2? En Colosenses 2, Yahushua dice que hay varias cosas que te pueden engañar. En la cita 8, que nadie os engañe. No con la Biblia, nadie te puede engañar con la Biblia, a menos que la saque del contexto. Por eso es que cuando estudien con los testigos de Jehová, con los adventistas, con cualquier culto, cuando ustedes estudien, lean la Biblia en contexto, el capítulo entero. No se dejen llevar de una cita aquí y otra allá. Ahí lo van a engañar. Vamos a leer el capítulo entero, si no, no estudiamos. Y cuando usted lee el capítulo entero en contexto, ¿qué quiere decir? Se acabaron los falsos maestros. Entonces dice aquí Pablo, lo que te puede engañar, que nadie te engañe por medio de filosofía, doctrina de hombre, hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres. Esto es lo que nuestra iglesia cree, es la tradición nuestra, conforme a las reglas del mundo y no según Yahushua. Y dice en la cita 14, anuló el acta de los dogmas, los mandatos de los hombres los puso en la cruz. Los mandatos que nosotros tenemos que obedecer es este nuevo pacto que Yahushua dice que iba a escribir sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Espero que este video haya sido para su ayuda. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Pero estudie, amado, estudie esto en el libro de Hebreos por sí mismo, para que usted vea que el nuevo pacto no es nada más que el Padre Celestial va a escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que el Padre Celestial le bendiga. Maranata.